estaban teniendo la búsqueda con el gobierno federal de poder tomar agua del río Pánuco hacia la zona de los terrenos de Tamaulipas, es decir, que tomaran esa agua, se la llevaran hacia la zona de Tamaulipas y que de ahí se le pudiera también otorgar agua a la zona de Nuevo León. Un asunto que inmediatamente el gobierno potosino dijo que no iban a permitir que se diera esta tomadura de agua de los terrenos de nuestro estado. Y por ello vamos a escuchar el análisis con el ingeniero geólogo de la UASLP, Antonio Cardona. La tercera es la vencida, ingeniero, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes, Jonathan. ¿Me escuchan? Ya lo escuchamos perfectamente, ingeniero, y hablábamos sobre esta situación precisamente con el proyecto Monterrey 6, en el cual la doctora Sheinbaum ayer en su visita a la Huasteca menciona que se iba a revisar a profundidad el proyecto, pero como tal las condiciones que se tienen ahora, ¿de verdad dan para que esto se tenga que pensar, doctor? Ingeniero. Mira, yo creo que el desarrollo del proyecto Monterrey 6 debe de considerar aspectos mucho más profundos que los desde el punto de vista político. Lo que yo tengo entendido y lo que al parecer se publicó es de que finalmente decidieron de que no van a continuar con esa idea del proyecto. Pero en caso de que consideraran llevarlo a cabo dentro de los próximos años, durante el próximo gobierno, pues sería necesario realizar y actualizar una serie de estudios que actualmente pues no están disponibles. Además, muy importante, tomar en consideración la opinión de las personas locales. Y en este sentido, para el auditorio que lo escucha, ingeniero, que nos pudiera recordar como tal, porque también esa fue la gran confusión, porque Tamaulipas estaba diciendo que se tenía una mirada de este proyecto, Nuevo León mencionaba otra versión del proyecto, que nos pudiera decir a grandes rasgos en qué consiste como tal este proyecto del Monterrey 6. Sí, mire, el proyecto Monterrey 6, como estaba contemplado, es tomar agua del límite entre San Luis Potosí y Tamaulipas, el agua del río Pánuco, y conducirla hasta la zona metropolitana de Monterrey. Esos estudios consideraban que el flujo de agua en el río pues se mantenía, digamos que en valores apropiados para ellos a lo largo de todo el año. Y lo más importante para el caso de nosotros es de que pues comprometía el dotar un cierto caudal a esa región. Las condiciones actuales que tenemos en cuanto al clima, a la sequía y a los aspectos de cambio climático que pues obviamente ya están bien identificados y bien verificados, pues hace que sin duda la viabilidad de este proyecto sea pues muy poco, o sea, muy inadecuada. En todo caso, el proyecto debería de revisarse desde los diferentes puntos de vista que se consideran en este tipo de proyectos, como son pues la actualización de los estudios hidrológicos, establecer un panorama muy claro en cuanto a las condiciones de cómo afectaría el cambio climático, no solamente la región huasteca, pero todo el estado de San Luis Potosí, digamos toda la cuenca que involucra o que aporta el escurrimiento de ese río, y sobre todo lo que es muy importante, el tomar en cuenta que el tomar agua de ese lugar pues va a afectar, además de las personas locales, a las personas que están aguas abajo del punto de toma. Ya se ha identificado que en las desembocaduras del río se ha presentado una disminución muy notable en las lagunas, en la zona de Tampico. Esto favorecería eventualmente el ingreso de agua salina hacia el continente, salinizando suelos y generando problemas ambientales importantes. Entonces, este tipo de obras deben de tomarse con mucha precaución, con mucha seriedad, y pues realizar los estudios preventivos que son necesarios
para que se pueda tener una buena visión de los problemas ambientales que se pueden generar en el corto, mediano y largo plazo. Además, como un aspecto súper importante, y yo creo que es más importante que los aspectos técnicos, es el considerar los usos y las costumbres y los saberes y los conocimientos y las opiniones de las personas locales, que van a ser los primeros afectados por esa decisión, en caso de que se tomara. Ahora, hablaban mucho de la zona del río Pánuco y yo le quisiera preguntar, ingeniero, hoy por hoy, las condiciones que tiene en estos momentos el río Pánuco, ¿cuáles son? Porque a fin de cuentas ese es el que está en la gran interrogante, porque como está en las zonas colindantes con el estado de Tamaulipas, pues es el que se está volviendo el tema a tratar. ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo están las condiciones del propio río Pánuco? Sí, bueno, actualmente estamos en la temporada de estiaje. La falta de lluvias, no solamente en esta temporada, sino desde la temporada anterior, el consumo de agua de los afluentes del río Pánuco, pues para los diversos usos agrícolas, sobre todo, digamos, la zona cañera, en este momento está consumiendo una buena cantidad de agua cuando está disponible en los ríos, porque algunos están ya con niveles muy bajos. Pues todo esto ha generado que actualmente el río Pánuco, el nivel del agua sea muy bajo, ¿verdad? Les comentaba, yo tengo conocimiento de que en la zona de Tampico, algunas de las lagunas, de hecho de las cuales se tomaba el agua para la Tampico, Ciudad Madero, pues están en niveles muy bajos. Entonces, en ese sentido, pues aquí tenemos un ejemplo actual de lo que puede pasar en el futuro y probablemente en condiciones todavía más drásticas. Si el ciclo de sequía que tenemos actualmente se prolonga algunos años más. Ojalá no sea así, ¿verdad? Ojalá que no sea así. A ver, en esta parte, ingeniero, hay un asunto que también planteaban y lo hablé en su momento con la Conagua, que nos decía el delegado de la Conagua en San Luis Potosí, que se están empezando a recibir proyectos para atender esta crisis de emergencia del agua en la zona huasteca, es, otra vez, perforación de pozos en la zona huasteca. ¿Las condiciones dan para optar por ello, ingeniero? Sí, mira, la zona huasteca pues es muy amplia, ¿verdad? Si nos enfocamos especialmente en la huasteca, en la planicie, en la zona que está después de la sierra, hacia la zona costera, en general ahí las formaciones geológicas no son aptas para proporcionar cantidades importantes de agua hacia un pozo. Ahí tenemos, digamos, desde el punto de vista geológico, un espesor bastante importante, más de 500 metros de rocas en las que predomina la arcilla. Son rocas sedimentarias arcillosas que el aporte de agua que pueden hacerse un pozo es muy limitado. Entonces, ahí la opción es buscar sitios en donde existan fracturamientos, donde la roca esté rota, pero pues de acuerdo con las condiciones en la superficie del terreno no es fácil identificarlos. Se tienen que hacer estudios geofísicos, estudios hidrogeológicos muy detallados, planificados, de tal manera que pues eventualmente se pueda encontrar algún sitio en donde los pozos puedan proporcionar agua en una cantidad relativamente importante, ¿verdad? Desafortunadamente, bajo las condiciones de presión en las cuales se requiere el agua, no estrictamente en el sitio en donde está la disponibilidad de la infraestructura hidráulica, por ejemplo, las tuberías, las líneas eléctricas para poder poner a funcionar los pozos, no necesariamente en esos sitios serían los sitios más adecuados para perforar. Entonces se tendría que construir además infraestructura hidráulica para conducir el agua, infraestructura para conducir la corriente eléctrica. Realmente es algo bastante complicado y ante las condiciones de presión en las cuales está sujeta la población, pues se antoja un poco difícil, ¿verdad?, que lo puedan lograr. Ojalá que sí. Esta parte, ¿qué tiempo llevaría? Porque luego el tiempo es fundamental en esta situación, cuando la crisis ya la tenemos ahora. Sí, no sería algo rápido. Yo lo he comentado previamente. Actualmente estamos sufriendo las consecuencias de la falta de planificación, ¿verdad?
y de alguna manera un poco sarcástica también lo puedo decir, estamos sujetos a la voluntad de los dioses. Este problema se solucionaría parcialmente si las lluvias llegaran un poco antes, ¿verdad? Lo cual pues ojalá si fuera. Entonces el problema no se va a poder solucionar tan fácilmente. Las condiciones no son fáciles. El perforar un pozo lleva su tiempo. Si en el sitio donde se perfora el pozo y se obtiene un caudal más o menos apropiado, pues hay que conducir esa agua hacia los centros de consumo. Si no están muy cercanos, pues hay que construir tuberías, un sistema de distribución, en fin, es algo complicado que requiere planeación, que requiere tiempo, que requiere inversión. Uh-huh. Ahora, doctor, aquí viene otro punto que me queda claro que a los amigos huastecos y también aquí en la capital potosina queremos escuchar, pues ni hablar, todo a partir de estos momentos es electorero, es electoral y las campañas van a centrarse en el tema del agua. ¿Qué es lo importante que deben de ver los candidatos que estamos viendo que van a tener que atender la crisis? Uno de ellos que resulte ganador en las diferentes elecciones son los candidatos de la crisis que se van a tener que volver los gobernantes de esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué alternativas deben de tener ya puestas en la mira en estos momentos que usted consideraría, ingeniero? Sí, mira, es muy interesante eso y tienes toda la razón. Realmente los candidatos y pues el que resulte ganador, los que resulten ganadores, deben de enfocarse en primera instancia en identificar o generar fuentes adicionales de agua, digamos, además de las convencionales, de hacer un pozo o tomar agua de una corriente superficial de un río. El generar una cultura del agua entre la población es algo que lleva tiempo, pero se tiene que comenzar a hacer. El recuperar agua que se pierde a través de los sistemas de distribución también es algo que muy dicho, muy llevado, muy traído, pero que no se le pone la atención y la inversión necesaria. El recuperar las fugas de un sistema de distribución puede ser el equivalente a lo que producen 2, 3 o 4 pozos, dependiendo de la inversión que se realice en la recuperación de las fugas. Las plantas de tratamiento para reusar el agua y el intercambio de agua en los usos en los cuales puedan ser aplicables también es otra fuente importante de agua. La utilización, la captación de agua de lluvia a diferentes escalas, a escala de a escala de casa, a escala de colonia, a escala de comunidad. Es una fuente adicional importante. La zona de la Huasteca, ahí viene mucho más que aquí en San Luis Potosí, y esos sistemas de captación de agua de lluvia pueden generar suficiente agua para el consumo doméstico. Claro. El generar condiciones para el incremento de la recarga natural, utilizando técnicas bastante novedosas, como son soluciones basadas en la naturaleza, que es rescatar las condiciones naturales y mejorarlas para producir una mayor recarga natural de agua al subsuelo, entre otras, ¿verdad? Estas son las acciones en las cuales deberían de centrarse los políticos, los gobernantes, y además generar planes de inversión en infraestructura hidráulica a largo plazo. Muy bien. Doctor, ingeniero, perdón, yo le pediría que podamos seguir en revisión de esto, me queda claro, y es un punto que los amigos de la Huasteca nos lo han estado pidiendo muy constantemente, también aquí en la capital, y yo le pediría que, si me lo permite, sigamos con este pulso al agua, porque esto es un asunto que debe de tener soluciones ya. El problema es que la crisis nos alcanzó y apenas estamos viendo, por lo que nos han mencionado, que los proyectos les están llegando apenas. Ingeniero, si me lo permite, seguimos al habla. Claro que sí, muchas gracias, muy amable, seguimos en comunicación, un abrazo. A usted, buena tarde, es el ingeniero geólogo de la UASLP, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Antonio Cardona, con este análisis al proyecto del Monterrey Sexto. Imagen informativa, segunda emisión, poniendo a San Luis en la misma sintonía.